en Radio 5 Cádiz se ha escrito un libro. La catalana Montse Pic, afincada en Cádiz desde 2016, ha elegido el litoral gaditano como escenario de su primera novela, Un lugar en el viento. Para empezar, preséntanos a Diego, el protagonista de Un lugar en el viento. Bueno, Diego es un niño que vive en Cádiz, es más o menos los años anteriores al descubrimiento de América. Un niño pobre que se quedó huérfano de su padre y vive con su madre. Bueno, en esa época pues más bien una mujer sola con un niño pues más bien malvive que otra cosa. Y bueno, la madre por circunstancias, poco después de que él cumpla 12 años, muere de una enfermedad. Y él pues intenta salir adelante y lo que en ese momento se le ofrece por sus relaciones y demás es ser pirata. ¿Pirata? Embarcarse en un barco pirata, en el viento rugiente. Y a partir de ahí me imagino que las aventuras de los piratas, lógicamente, porque esa va a ser su vida, ¿no? Sí, esa será su vida. Diego descubre una vida que es la que probablemente, aunque nunca la hubiera soñado, es su vida perfecta. Le encanta viajar, le encanta el mar. La historia mezclada, la historia de Diego con mucha fantasía, porque mi forma de escribir siempre es mezclando la fantasía. Además me gusta mucho el tema porque Cádiz es fantasía total, casi todas las leyendas y demás. Y bueno, la historia de Diego, de cómo se hace mayor, cómo evoluciona, pues las relaciones que hay a su alrededor, sobre todo centrada en el personaje principal, aunque hay varios personajes, y voy centrando pues la atención en cada uno de los personajes, intentando que sean personajes sencillos, pero muy tangibles, intentando que sean como muy de aquí, y la historia de cada uno de ellos, a través también de la visión de cada uno de ellos, también la visión de Diego. Es una novela más de aventura y fantasía, digamos que novela histórica, ¿no? Sí, sí, es más aventura y fantasía que novela histórica. Sí. Y lo de que fuese una novela relacionada con Cádiz, tenía que ser así, porque creo que esta es tu primera novela, ¿no? Sí, esta es mi primera novela. Yo soy catalana, nací en Barcelona y bueno, vine a vivir a Cádiz en 2016, aunque yo luego conocí Cádiz en 2002. Y la verdad es que es un poco sorprendente porque yo hasta que no vine aquí y conocí, yo no sabía todo lo que era realmente Cádiz, ¿no? Y me enamoré de esta ciudad y yo cuando conocí Cádiz dije, yo puedo vivir aquí, me encantaría vivir aquí. Y además conocí, y de hecho la historia de Diego viene porque yo conocí la historia de la Casa del Pirata. Y la verdad es que la idea de la Casa del Pirata me enamoró. Y yo pensé, yo podría escribir un libro sobre eso. Y de ahí partió la historia de la novela, ¿no? Un pirata gaditano. ¿Cómo podría ser? Y además en un momento histórico fundamental, no solo para la ciudad, que lo fue, sino también para el mundo, ¿no? Claro. Era Cádiz el centro del mundo, casi. Te habrás documentado, me imagino. Sí, sí. He intentado dentro de mis posibilidades, porque además cuando yo empecé a escribir el libro aún estaba viviendo en Barcelona. Intenté documentarme lo máximo posible sobre las historias que existían y sobre todo fui al archivo. He intentado ser muy fiel al contexto histórico, sobre todo. Aunque la historia no sea exactamente una historia real, pero sí ser fiel con el contexto. ¿De dónde te viene a ti la afición por la literatura? Yo es que toda mi vida he sido una gran lectora. En mi casa muchas veces pasamos mucha fatiga en general, ¿no? Todo éramos, bueno, mi madre era viuda y éramos 7 hermanos, entonces pasábamos mucha fatiga, pero éramos socios del círculo de lectores y el libro del círculo de lectores en mi casa nunca faltaba. Ese alimento para la mente no podía faltar nunca, ¿no? Sí, al menos una de esas cosas que siempre tengo en el recuerdo, ¿no? Y no teníamos muchas cosas, pero los libros nunca nos faltaron. Y yo la verdad sí soy una lectora compulsiva casi. Decías que cuando conociste Cádiz te impactó y decías que cómo sería vivir aquí. Bueno, ahora ya llevas algún tiempo vivir aquí. ¿Cómo es la realidad? ¿Más bonita que el sueño o no?
Bueno, es como todo, ¿no? Cuando vives aquí hay cosas que evidentemente pues dices esto podría ser mejor, Ajá. pero realmente yo estoy muy contenta de mi decisión. Ujú. Yo soy muy feliz en Cádiz, Pues me muy alegro feliz. mucho. Sí, sí. Y eso con lo complicado que está aquí el tema de trabajo y demás, ¿no? Exactamente. Lo que pasa que también, y ya ahí yo me incluyo, ¿no? Somos una ciudad de supervivientes Sí. y eso es algo que también reflejo en el libro, ¿no? Ajá. Que es la idiosincrasia de la gente de aquí es sobrevivir a pesar de que las circunstancias siempre te vayan en contra. Ujú. Y eso es un poco lo que le pasa a Diego, que al principio de su vida, desde luego, no es muy halagüeño, claro. Sí, exactamente. Pero a partir de ahí, digamos que él se crece y se convierte en un pirata. Sí, sí, el de un pirata. Es que a mí me llamaba la atención, ¿no? Porque los piratas del Caribe tuvo un auge muy grande, ¿no? Sí, Y yo cuando me enteré de que aquí en estas costas habían habido piratas iguales, yo decía, ¿y por qué no se habla de esto? claro, Luego descubrí que habían otros libros que hablaban sobre el tema y sí. demás. Son piratas adaptados a cómo se vive, digamos, cómo es la gente aquí, ¿no? Ajá. Y eso es principalmente la historia, ¿no? Y hay otros personajes, hay otros piratas, Ujú. porque digamos el que le hace de mentor a Diego. Una época de transición se ve en el libro, ¿no? El capitán le enseña a Diego Sí. y es su mentor. Ujú. Son formas también de ver la piratería diferente. Pues este es el libro, la primera novela de Montse Pic, Un lugar en el viento. Muchas gracias, Montse, por este ratito de conversación. Muchas gracias a ti.